Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, y estamos agradecidos contigo, Señor. Por tu amor, Señor, para con nosotros, por tu misericordia, Señor, que aún, Señor Cristo Jesús, murió por nosotros, Señor, aún siendo nosotros pecadores, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no hay amor más grande que este, Señor, que un amigo de su vida por sus amigos, Rey Santo, Señor. Gracias. Porque aún, Señor, nos llamas amigos, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Porque tú diste tu vida por tus amigos, Rey. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos, Señor, por habernos hecho tu hijo, Señor, y llegar a ser esa estatura de amigos de Dios, Señor, no importando el ministerio, Señor, ser amigos de Dios, Señor, y ser la esposa, Señor, de tu amado Hijo, Rey Santo, Señor. Qué privilegio, Señor, que nosotros alcancemos todas esas estaturas en ti, Señor. Y tú lo has dicho, Señor, que lo podemos, Señor, lograr. Que lo lograremos, Rey Santo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu eterna redención, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y, Rey, colocamos esta palabra, Señor, para que seas tú, Señor, bendito Dios, trayendo el entendimiento, trayendo la sabiduría, trayendo el conocimiento, Señor, la revelación, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú, Señor, glorificando tu palabra, Señor. Que la palabra corra y sea glorificada, Señor, bendito Rey, Señor. Que la palabra, Señor, bendito Dios, Señor, para la cual tú la envías, Señor, haga la obra, Señor, haga la obra en los corazones, Señor, y no vuelva vacía, Rey. Oh Rey Santo, Señor, edifica a tu pueblo, Señor. Edifica a tu pueblo, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, con poder, con autoridad, con amor. Gracias, Rey Santo, Señor. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos aquellos que nos escuchan, sean bendecidos ustedes, sus familias, sus hijos, sean bendecidos sus lugares de trabajo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que esta palabra sea para bendición para sus vidas. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Bueno, mis hermanos, habíamos empezado el tema acerca de la sangre. Y cuando hablamos acerca de la sangre, tenemos que tener en cuenta siempre, y lo sabemos, que Jesucristo murió por nuestros pecados y su sangre nos limpia de ellos. Pero igualmente también podemos ver que en el antiguo pacto, y podemos ver en Génesis, y podemos ver en la ley, podemos ver en muchas partes de que el antiguo pacto era una sombra y era una figura de las cosas que habrían de venir, pero como dice la palabra, que la realidad es Cristo Jesús. Entonces, esto lo debemos de tener en cuenta en todas estas figuras que nos muestra el Señor, porque si nosotros miramos Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice la palabra de Dios: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Entonces aquí nos está hablando de que anteriormente pues teníamos muy poco conocimiento sobre todas estas cosas y nos querían hacer cumplir. En Hechos de los Apóstoles había la secta de los fariseos y querían hacer que el pueblo gentil cumpliera toda la ley de Moisés, y se hizo ese concilio en Jerusalén. Y entonces aquí nos dice la palabra de Dios que por tanto nadie os juzgue en comidas o en bebidas o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, o sea el sábado, que tanto friegan eso, que el cristiano debe cumplir el día de reposo. Y aquí el apóstol Pablo le habla a los colosenses y está diciendo que todo esto es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, o sea, la verdad es Cristo Jesús. Igual también en Hebreos capítulo 10, el versículo 1 nos dice en adelante: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces aquí vemos también igualmente que nos dice Hebreos 10, dice que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿sí? No la imagen misma de las cosas, o sea, no la realidad. Nunca pueden con los mismos sacrificios, o sea, de animales que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces debemos de tener en cuenta todo esto de que el antiguo pacto es una sombra y es una figura, pero en el nuevo pacto la realidad es Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, habíamos estado hablando igualmente que acerca del principio eterno de Dios, que el Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y Él le dijo a Adán, que el día que de ese árbol comiera del conocimiento del bien y del mal, el día que él comiera ciertamente morirá. Y pues transgredió el mandamiento y ciertamente murió, ¿sí? Entonces vemos que este es un principio eterno de Dios. Igualmente lo hablábamos también en Hebreos 9:22, nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Entonces aún nosotros podríamos ver otro principio, y lo estamos mirando en Génesis 9:4, que dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, dice en el 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces aquí dice en el 6, versículo 6 también, hermana, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en Hebreos 10, que estamos leyendo ahora, dice en el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecer pues los que tributan de este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, o sea, los de los animales, de cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces podemos ver que esto era una sombra, ¿sí? Era una sombra de todo lo que había de suceder. Y entonces aquí hay un principio que, así como la sangre de un hombre había cometido pecado, un hombre era el que debía de hacer, de cargar con esos pecados, de cargar y de morir por esos pecados. Hebreos nos está diciendo a nosotros que los sacrificios de los toros, ¿sí? La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea que en el antiguo pacto
se cubría era el pecado, ¿sí? Y entonces ellos hacían conciencia, de cada año hacían conciencia de sus pecados, o sea que la sangre de estos animales no quitaba, no limpiaba su conciencia de todas esas obras muertas. Entonces debemos entenderlo. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo 5, entonces empezamos a mirar este aspecto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces podríamos mirar, hermanos, que el Señor aquí está mostrando, ¿sí?, una apertura, está abriendo, ¿sí?, un derecho, ¿sí?, un derecho legal, y que el enemigo utilizó ese derecho legal que le correspondía, y el Señor Jesús, nuestro Padre, también tomó ese derecho legal que allí había abierto. Dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, ese fruto de ella, y la simiente suya, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. O sea que le estaba dando una apertura a que la simiente de la serpiente, ¿sí?, se manifestara también, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, le heriría en la cabeza y tú le herirías en el calcañar. Entonces aquí vemos cuando la simiente de la serpiente en Apocalipsis tiene una herida en la cabeza. En Apocalipsis 13 nos habla esto, de que esa simiente tenía una herida en la cabeza. Dice, y tú le herirás en el calcañar cuando él fue crucificado, cuando nuestro Señor fue crucificado. Pero entonces podríamos ver un poco más adelante acerca de estas dos simientes. Entonces el Señor también le dice en su palabra, le dice en el versículo 21, le está diciendo que Génesis 3:21 nos dice: y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces estábamos hablando aquí que aquí habían manifestado algo bien importante, que Dios es un Dios justo, ¿sí? El hombre y la mujer pecaron, transgredieron el mandamiento. El hombre y la mujer se hicieron responsables de ello, tenían que hacerse responsables y no había forma de hacerlo. Y aún todo ese derecho que el Señor, el sojuzgar, el gobernar, todo eso quedó bajo aquel que venció a Adán y a Eva, que era la serpiente. Todo eso de sojuzgar, de gobernar, por eso es que en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, allí Satanás le dice al Señor que todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares, porque a mí me fueron entregados, fueron dados, y fue Adán y Eva los que le entregaron ese gobierno y ese sojuzgar sobre todo el mundo. Por eso es que se llama el príncipe de este mundo, ¿sí? El Dios de este siglo también le llama, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire. Entonces debemos entender, hermanos, que aquí hubo el primer sacrificio, que lo hablamos anteriormente, y que allí intervino Dios, que es un Dios justo, un Dios que hace justicia, ¿sí? Estaba el hombre pecador y estaba un animal, ¿sí?, y que iba a dar su sangre, que iba a morir, un animal inocente iba a morir, ¿sí?, como un medio de que nuestro Dios tanto le iba a enseñar al hombre que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o sea que se debía de hacer altar. Y nosotros vemos todos estos tiempos, por ejemplo,
a Abel, que hizo altar de sacrificio, Noé hizo altar de sacrificio, Abraham hizo altar de sacrificio, y todos ellos, todos estos hombres, los patriarcas, aún Job hizo altar de sacrificio, ¿sí? Pero entonces era Dios, ¿sí?, el animal y el hombre pecador. Job hacía sacrificios aún hasta por sus hijos, ¿no? El animal le servía de intermediario entre el hombre y Dios en esa sombra. En esa sombra el animal sí era un intermediario, pero para decir cubrir el pecado. Para cubrirlo. Sí, para cubrir el pecado era ese animal, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que en Romanos capítulo 5, versículo nos dice, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nos está diciendo aquí que por Adán y Eva, o sea, por el hombre, ¿sí?, vino y el pecado se manifestó a todos los hombres, ¿sí? Y después nos dice en el versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, aquí estamos viendo entonces que Jesucristo iba a ser ese cordero, que ese animal que iba a darse, ¿sí? Porque Juan el Bautista lo señala, ¿no? Juan el Bautista allí en Juan 1:29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Sí, entonces aquí nosotros podemos ver que ese sacrificio es lo que nos dice Romanos acerca de que era necesario, ¿sí?, para esa transgresión de Adán y Eva, ¿sí?, y que todos los hombres murieron. Abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces después nos dice en el versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces aquí vemos, hermanos, que era necesario entonces que por medio de Jesucristo, por uno solo, ¿sí?, recibiésemos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces podemos ver, hermanos, que la transgresión de Adán y de Eva no fue una transgresión que se quedó así porque así, hermanos, no. Era una transgresión donde debía de manifestarse la justicia de Dios. Y entonces en el Salmo 89:14 en adelante nos dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Yahvé, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en justicia será enaltecido. Entonces vemos que el trono de Dios es un trono de justicia y de juicio, ¿sí? Es un trono de misericordia y de verdad, y que van delante de él. Entonces, hermano, esto no podía quedarse así. Entonces el Señor inicia ese plan de la redención, hermanos. Vemos, hermanos, entonces cómo el Señor ha estado trabajando en esos tiempos. Como decíamos, hasta Job estuvo haciendo sacrificios, porque Job está en la era de los patriarcas, y podemos mirar a Job
en el capítulo 9, él estaba hablando que Dios podría hacer cualquier cosa con él y que él no tenía una persona que lo ayudara. Él hacía sacrificios y hacía sacrificios por sus hijos y estaba ahí el cordero y estaba el derramamiento de sangre, ¿sí? Pero no había un árbitro. Él lo dice en el versículo 33, mira cómo lo dice. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Tremendo eso, porque es como una situación, Dios haciendo esa obra en Job, ¿sí? Para perfeccionamiento, y Job levantándose contra Dios, por decirlo así. Y entonces él empieza a hacer, y él dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga sus manos sobre nosotros dos, como que nos aparte, ¿sí? Entonces allí él está clamando por un mediador, pero no solamente un mediador de un cordero, sino un mediador también entre personas, ¿sí? Y allí entonces se muestra lo que es el sacerdocio. Si nosotros miramos en Hebreos capítulo 7 habla de ese sacerdocio de Melquisedec, donde a Abraham se le manifestó Melquisedec. Y nos dice en el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, y esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuál grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Y qué no fue llamado según el orden de Aarón? Sí, entonces aquí vemos, hermanos, de cómo en Abraham sí hubo un sacerdocio, ¿sí? Hubo un árbitro que estaba separando, ¿sí? Y más aún que Abraham pudo darle los diezmos, y esos diezmos fueron hasta por a un Leví, ¿sí? Por ese hijo y esa descendencia de ese sacerdocio levítico. Y dice entonces de que este sacerdocio es más grande, ¿sí? Porque este sacerdocio es del orden de Melquisedec, del Dios Altísimo, ¿sí? Y que Abraham aún dio esos diezmos, ¿sí? Era la primera vez que, por decirlo así, se manifestaba este sacerdocio, y nosotros después es que lo vemos. Este sacerdocio lo vemos más adelante en el Salmo 110, el versículo 4. Juró Yahvé y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí en Hebreos nos está diciendo de un sacerdocio levítico que iba a empezar y estaba también el sacerdocio de Melquisedec. Entonces nosotros vemos cómo Job está pidiendo, ¿sí? Está pidiendo que se manifieste un árbitro, ¿sí? Y recordemos que Job es de la era patriarcal. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, en Éxodos capítulo 12, nosotros podemos ver que se inicia un sacerdocio y es lo que Dios en este momento ha hecho con nosotros. Por eso decimos y reiteramos de que el antiguo pacto es una sombra y es una figura, pero lo real, lo verdadero es Cristo Jesús, es la iglesia. Y entonces podemos ver en la Pascua se tenía que sacar un cordero, ¿sí? De un año, un cordero que estuviera sin defecto. Y el Señor le dice a Moisés que hable a la congregación. Ahí en el versículo 3 nos dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Óigalo bien, entonces está diciendo que por cada familia se tome un cordero y que de la familia de los padres, ¿sí? O sea que aquí el padre, o sea los papás, iban a hacer esa labor de hacer el derramamiento de sangre, iban a hacer de inmolar al cordero y que se colocara esa sangre en los dinteles. Si nosotros vemos el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces aquí vemos que ya levantan a un hombre, ¿sí? Entonces está Dios que va a hacer un juicio sobre Egipto, y es la 10ª plaga donde van a morir los primogénitos, ¿sí? Entonces el Señor está Dios que va a hacer ese juicio, ¿sí? Está el cordero con su sangre que va a ayudar para que ese ángel de la muerte, me puse a investigar, en la Reina Valera dice que es un ángel que pasa, ¿sí? Y es el destructor, nos dice el exterminador, un ángel exterminador, pero en la Reina Valera habla del heridor, ¿sí? Pero entonces es un ángel, ¿sí? Lo podemos decir que es un ángel, pues dice que Dios envía para darle muerte a todos los primogénitos de los hombres y de los animales. Entonces nos está diciendo aquí que los padres debían de inmolar ese cordero y de coger la sangre de ese cordero y colocarla. Ahí vamos a ver, es la administración de la sangre sobre los dinteles de las casas para que el ángel, el heridor o el destructor, ¿sí? Pasara por alto esa casa, ¿sí? Entonces vemos es una labor, ¿sí? Está el destructor, está el hombre que ministra la sangre de ese cordero y está Dios para hacer juicio. El intermediario. ¿Sí? Entonces aquí vemos Dios, el hombre que es el mediador, o sea, el sacerdote, está el cordero con su sangre y está el destructor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y más adelante, entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 12 y 13, nos dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahvé.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto. Entonces aquí nos está diciendo que la sangre sería por señal. Y debemos de tener, hermanos, en cuenta que también a nosotros nos compraron, ¿sí? Nos redimieron, porque la palabra redención quiere decir compra, ¿sí? Entonces a nosotros, o sea, comprar algo que le pertenecía y se había perdido. Entonces a nosotros nos compraron con precio de sangre y nosotros tenemos la señal de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Entonces, así como esas casas que fueron ministradas por los padres de familia que mataron o inmolaron el cordero de la Pascua, entonces el Señor está diciendo aquí que debe hacerse, ¿sí? Este ritual debe hacerse de la Pascua, de comer el cordero asado y de comer los panes sin levadura. Esto debe hacerse por siempre. Nosotros en nuestra nación, Colombia, tenemos, o sea, la Iglesia Católica Romana hace es la Semana Santa, ¿sí? Pero es la Pascua, ¿sí? De Dios cuando libertó al pueblo Israel de la cautividad de Egipto, del faraón. En el versículo 27 nos dice: Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Yahvé, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto era lo que el pueblo Israel allá en Egipto debía de enseñar a sus hijos cuando les preguntaran que qué era este rito que se estaba haciendo. Entonces ellos le deberían decir: es la víctima de la Pascua, que el Señor Yahvé pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, o sea, los que tenían la señal de la sangre. Entonces, hermano, esto es precioso, pero igualmente nosotros lo debemos de entender, hermanos, de que aquí se estaba iniciando un sacerdocio. Y si nosotros lo vemos en Éxodos capítulo 19, nos dice la palabra de Dios. 19, 5. Ahora pues diréis, oído a mi voz, y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ve lo precioso, hermanos. Nos parece, ese versículo nos parece muy familiar a nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Nos parece familiar, sí, nos parece familiar, ¿sí? Porque esto es lo que nos habla Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea, los llevó al desierto y los llevó al Sinaí, y allí le iba a manifestar sus mandamientos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Es bien tremendo, porque el Señor les estaba diciendo: vosotros, ¿sí? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Pero dice: si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto. Estas dos, o sea que esto fue algo condicional, que serían ese reino de sacerdotes, ¿sí? Sería algo condicional. Si ellos oyeran la voz del Señor y guardaran su pacto, dice: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Esto es muy precioso, hermanos, porque ¿sabe una cosa? Entonces, en la nación de Israel, usted se puede imaginar todos siendo sacerdotes y ministrando, ¿sí?, al Señor en todas las cosas que se debían de hacer. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Es
es bien precioso todo esto, pero también es muy, ¿cómo decirlo yo? Que el pueblo de Israel, hermanos, no cumplió lo que el Señor les dijo. Y Esteban está hablándoles a ese concilio que lo tomó preso, y él está diciendo ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, el versículo 38, antes de que se lo matasen, mire lo que dice Esteban. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Mira, hermana, tan tremendo, porque aquí está diciendo, el Señor les está diciendo: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? O sea, era el pueblo que le estaba diciendo: ustedes van a ser mis sacerdotes, y ustedes, así como en la Pascua, en el ritual de la Pascua, todos ofrecieron esa víctima, ¿sí? ¿Acaso me ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces esto, hermanos, nos hace entender, porque en Deuteronomio, que es ya cuando van a pasar a la tierra de Canaán, el Señor no les dice así como les dijo en Éxodos: ustedes son mi especial tesoro. Esto ya lo habían hecho, todo lo que dice Esteban, ¿sí? Ahí en Hechos 7. Eso pasó en sus 40 años, ahí lo concluye el Señor, dice: no me ofreciste víctimas, ¿sí? En estos 40 años no lo hiciste, le hiciste fue a los ídolos, por eso los entregué, ¿sí? Llevasteis el tabernáculo en Moloch y hiciste la estrella del dios Renfán, ¿sí? Entonces esto es muy tremendo, porque esto fue lo que ellos hicieron, y entonces el Señor pues los destituyó del sacerdocio, hermanos. Los destituyó del sacerdocio, y ahí en Deuteronomio, que buscaba la concordancia de este hecho, y el Señor les dice en el versículo 20 de Deuteronomio 4, dice: pero a vosotros Yahvé os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Yahvé se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Entonces es muy tremendo, hermanos, porque hasta aún Moisés fue eliminado, hermano, y él dice: y Yahvé se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán. Esto es muy tremendo, porque el Señor ya no les dice: mi especial tesoro, ni me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. El Señor los probó en el desierto y vio lo que había en sus corazones. Entonces, hermano, podemos ver que entonces ese sacerdocio que iba a ser todo el pueblo de Israel, entonces lo delega sobre la tribu de Leví, ¿sí? Entonces la tribu de Leví empieza a ejercer
empieza a ejercer ese sacerdocio, hermano, y entonces nosotros podemos mirar que Leví, ¿sí? Leví significa, ¿sí? Para cuando los hijos de Jacob y que le dan el nombre de Leví, quiere decir unir. Nos dice en Génesis capítulo 29, el versículo 34, ahí nos dice cuando Jacob concibe, cuando su madre concibe, y dice otra vez, dice, estaré y me uniré a mi marido. Entonces, esto quiere decir, unir es de que este sacerdocio levítico va a ser la unión entre Dios, un mediador, un sacerdocio, con un sumo sacerdote, el pueblo de Israel y la víctima, que eran los toros, que eran los animales. Entonces así se inicia un sacerdocio en el desierto. Y entonces, que esa es la figura de lo que es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 nos dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces podemos ver allí, hermanos, que el sacerdocio levítico sí es una sombra y era una figura de lo que habría de venir. O sea, y que ese tabernáculo también fue un modelo hecho por hombres del tabernáculo celestial al cual se presentó nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces podemos ver, hermanos, que en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice a nosotros, al pueblo de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue comprada con precio de sangre, lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermano, esto es muy tremendo porque, imagínense, al pueblo de Israel, estando cautivos allá en Egipto, celebraron la Pascua, ¿cierto? Entonces, cuando ellos celebran la Pascua, cuando inmolan el cordero, están iniciando su sacerdocio, lo cual también nosotros, cuando a nosotros nos compran con precio de sangre, nosotros iniciamos el sacerdocio. Y es importante que tú lo puedas entender, hermano, la labor del sacerdocio santo que nosotros tenemos como pueblo de Dios, como iglesia comprada con precio de sangre, iglesia de Cristo Jesús. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, en donde estábamos bajo el poder del maligno, a su luz admirable. Y que en otro tiempo no éramos pueblo,
no teníamos promesas, no teníamos ley, no teníamos Dios, no teníamos nada, hermano, y que el Señor nos alcanzó en su misericordia y su gracia, y que ahora hemos alcanzado esa misericordia de Dios, hermano. Entonces podemos ver, hermano, lo que es ese sacerdocio, ¿sí?, que el Señor hace por nosotros. Y importante que entonces nosotros miremos, hermano, que ese sacerdocio es de un orden, de una jerarquía, del orden de Melquisedec, el sacerdocio que tuvo el Señor y que el Señor lo declaró allí en el Salmo, como lo leíamos ahora en el Salmo 110, dice: juró Yahvé y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor es un sacerdote del orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Dios, al Hijo de Dios, permanece para siempre. Esto es poderoso, hermano, y esta es una delegación que el Señor hace a nosotros. Si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 5, nosotros podemos ver que el Señor nos habla y de que nosotros también tenemos un sacerdocio, y nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí, pues, hermano, está confirmándonos, no solamente, ¿sí?, no solamente nos confirma el apóstol Pedro, sino que el apóstol Juan también nos confirma que somos hechos sacerdotes del Dios Altísimo. Padre, te amo, gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, por ese privilegio que hemos tenido, Señor. Pero igualmente, Señor, bendito Rey, Señor, tú nos dices, Rey Santo, Señor, que así como que nos presentemos, Señor, delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, que ese es el servicio, Señor, que nosotros debemos de tener hacia ti, Rey Santo, Señor. Tú nos dices, Rey Santo, Señor, que caminemos, Señor, en esa santidad, Señor, porque somos tus sacerdotes, Señor, y en cualquier momento, Señor, podemos estar oficiando delante de ti, Señor. Tú nos has hecho, Señor, sacerdotes según el orden de Melquisedec, Señor, bendito Rey, para que nosotros anunciemos, Señor, todas aquellas proezas, Señor, y si en algún momento, Señor, necesitáramos, Señor, oficiar, Señor, para echar fuera demonios, Señor. Si nosotros necesitáramos oficiar, Señor, bendito Dios, Señor, la salvación, Señor, el rociamiento de tu sangre, Señor, bendito Dios, Señor, Padre, Señor, aún a los enfermos, Señor, tú nos has dado, nos has delegado, Señor, que en tu nombre, Señor, echaremos fuera demonios, Señor. En tu nombre, Señor, imponemos las manos y serán sanados, Señor. En tu nombre, Rey Santo, Señor. Y tú nos dices, Señor, bendito Dios, nos ruegas, Señor, bendito Dios, Señor, que entreguemos nuestros cuerpos a Dios por todo lo que, Señor, tú has hecho a favor de nosotros, Señor, bendito Rey, Señor, y que seamos ese sacrificio vivo, santo, Señor, porque esa es la clase de sacrificio que a ti te agrada, Señor, y esa es la forma verdadera de adorarte, Señor. Padre Santo, Señor, gracias. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos, Señor, por ese sacerdocio santo, Señor, que tú, Señor, nos diste, Señor, desde que nacimos de nuevo, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Rey. Amén y amén.